Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto conversar contigo. Buenas, Raúl, un gusto igualmente, como siempre, conversar contigo. Bueno, tú has tenido experiencia como presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Dejaste el cargo en una circunstancia muy polémica. ¿Por qué no nos cuentas cómo fue aquella ocasión? ¿Qué presiones dieron vuelta alrededor de tu salida? ¿Y qué es lo que se juega en el hecho de que alguien sea presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión? Bueno, si nos remontamos al gobierno del expresidente Vizcarra y al ministro de Cultura de entonces, Francesco Petrosi, cuando lo designan al ministro, él me llama y me pide que asigne un equipo de TV Perú para cubrir todas sus actividades durante los 7 días de la semana, y también me solicita que le dé un espacio muy importante en el noticiero principal de todas sus actividades, ¿no? Un noticiero que usualmente tiene 48, 46 minutos diarios, sin contar la tanda publicitaria. Yo Sí. le explico que eso pues era imposible. Primero porque el noticiero principal de TV Perú, obviamente tiene que cubrir todas las noticias más importantes, pero todos los ministros, todos los altos funcionarios, el presidente de la República, las noticias nacionales, internacionales que pueden interesar al público. Entonces, destinar una cantidad de minutos específicamente en el noticiero para él diariamente iba contra toda lógica, ¿no? Pero fuera de todo eso, también asignar a un equipo solo para el ministro de Cultura, ¿no? Eso, digamos, puede ser hasta lo anecdótico, puede haber sido el detonante de mi salida, porque eso generó una serie de fricciones. Pero yendo al fondo de tu pregunta, eso es un reflejo y una muestra de cómo, no solo en ese gobierno, sino en varios gobiernos, se ha intentado controlar el IRTP, el Instituto Nacional. Claro, porque tu salida se produce por un hecho muy concreto, que es tu capacidad de decir no a ese tipo de presiones. Es decir, de no doblegarte frente a la intención de parte del poder político de usar el IRTP como un altavoz, es decir, como un medio o como una plataforma de comunicación particular en su beneficio. ¿Será lo mismo ahora que ha sido nombrada Ninoshka Chandia como presidenta del IRTP? No, definitivamente no. Definitivamente no, por varias razones. Primero, porque quien la nombra ha sido su jefa inmediata, sí, ¿no? Y tiene una larga relación con ella, larga relación no solo de la presidencia de la República, sino en el MIDIS, ha trabajado con ella, anteriormente ha trabajado con el hermano de la presidenta, han coincidido en el Ministerio de Trabajo con Nicanor Boluarte. Entonces, es evidente que hay una relación muy, muy estrecha, pero fuera de todo eso, la señora Chandia, con todo el respeto que se merece, no tiene las calificaciones para dirigir un conglomerado, el mayor conglomerado de medios de comunicación del país. Entonces, para ese cargo específico, por lo menos hasta donde yo he estado y hasta donde llegan los conocimientos, se exigía experiencia previa en dirección de medios de comunicación. Sí. Cosa que revisando la hoja de vida de la señora Chandia no está declarada, no existe. La única experiencia que me han informado, que no figura en su hoja de vida, es haber sido reportera por un breve periodo, tanto que no lo ha consignado, de Radio Nacional. Sí. Pero eso no te faculta pues, para tener el conocimiento suficiente para ese cargo, ¿no? Ahora, no es solo ese el problema, Hugo, sino que ella básicamente ha sido relacionista pública de Dina Boluarte. Ese ha sido su papel, no ha sido una periodista Correcto. Que se ha dedicado a investigar y, digamos, a ir detrás del poder político, sino que ha trabajado para Dina Boluarte. La idea es que haga lo mismo desde el IRTP, obviamente. Sí, o sea, si tú nombras a tu jefa de prensa, a tu directora de comunicación estratégica en un puesto clave
clave porque además llega a más del 90 y tantos por ciento del territorio nacional, donde, como tú sabes, hay algunos pueblos, algunas aldeas donde solo hay una estación de televisión o hay una sola radio, y ese es o Radio Nacional o TV Perú. Entonces, exacto, su impacto en la opinión pública, políticamente, socialmente, es muy grande. El IRTP, y más controlado ¿cómo se llama? Por una persona que, como mencionas, ha sido pues su relacionista pública de mucho tiempo en ese puesto donde debería haber un periodista independiente que a la hora que la llamen y le digan no se va a dar esa entrevista o asigna tanta cantidad de minutos a un entrevistado. O no hagas estas preguntas. Correcto, ¿no? Entonces, definitivamente va contra toda lógica, y yo considero que esto es una gravísima amenaza a la libertad de expresión y de prensa en nuestro país. Ahora, tú estás diciendo que en este caso Dina Boluarte está cometiendo los mismos errores que cometió Pedro Castillo. Definitivamente, porque ¿por qué criticábamos a Castillo entre todos los escándalos que ahora conocemos de corrupción y todo? Porque designaba en puestos claves a personas que no cumplían con el perfil, que no tenían la experiencia, que no tenían la capacidad. Y en este caso específico, no hay duda de que la persona nombrada como presidente ejecutiva del IRTP, que además es un puesto clave para todas las comunicaciones y la información en su país y la garantía de transparencia, ha colocado a una persona que no cumple con el perfil. Ahora, tú eres una persona que siempre está bien informada. ¿Qué se piensa al interior de Radio Nacional y de TV Perú frente a este nombramiento? ¿Hay preocupación? ¿Hay zozobra? Totalmente. Yo he hablado con varios trabajadores, están muy preocupados, porque ahora lo que va a ocurrir, porque el mensaje, ¿cuál es el mensaje? Una reportera hace una pregunta incómoda, ¿no?, a la presidenta, el caso de la reportera que preguntó por esta información que había propalado Hildebrand en sus treces acerca de las órdenes de represión durante las protestas en contra del gobierno de la presidenta Boluarte, y fue evidente el malestar de la presidenta, proveniendo además de una reportera de TV Perú. Y resultado viene la renuncia, digamos la renuncia entre comillas, ya sabemos cómo se manejan ese tipo de cosas, con una carta del señor Solari diciendo de que defendiendo la libertad de expresión, la independencia editorial, etcétera. Hay entre paréntesis. 2 más 2 es 4. ¿No? Sí, pero además entre paréntesis hay que llamar a las cosas por su nombre. El señor Solari aprovechó este caso para lavarse la cara, porque no olvidemos cómo trató él a Carlos Cornejo, ¿no? Correcto, estamos totalmente de acuerdo y lo he mencionado varias veces. O sea, periodistas críticos al gobierno fueron separados durante esa gestión. Entonces, claro, una cosa no limpia la otra. Pero, digamos, y realmente, y lo escribí en su momento a la hora que Carlos Cornejo fue separado, me llamó muchísimo la atención. Fue un artilugio que se usó, un artificio que se usó para separarlo, porque Carlos Cornejo tiene una voz independiente y critica lo que tiene que criticar como buen periodista que es, ¿no? Sí, bueno, yo le agradezco al señor Solari que hubiera tomado esa decisión, porque eso nos ha permitido a nosotros en Nativa contar con los servicios de un extraordinario periodista como Carlos Cornejo. Ahora para Nativa, y una pérdida para la televisión pública, ¿no? Para TV Perú. Tú has dicho una frase justamente ahora, que la última frase que has mencionado, que es una pérdida para la televisión pública. ¿Pero tenemos realmente una televisión pública o es una aspiración que nunca se ha llegado a concretar en el Perú? Creo que tu pregunta encierra la esencia de lo que estamos viviendo. No tenemos una televisión pública realmente. Aspiramos, buscamos. Y en los últimos 20 años habíamos dado algunos pasos, ¿no? De repente, en algunos gobiernos un poco más tímidos, en otros un poco más fuertes, más sólidos, pero habíamos dado algunos avances. El nombramiento de la señora Chandía constituye un retroceso de 2 décadas
con relación a todos los pasos que habíamos. Pero volviendo y no quiero dejar sin responder esa pregunta que me has hecho con relación a qué pasa con los trabajadores de IRTP y cómo ellos. Existe gran temor ahora. Y el temor se traduce, no, por supuesto, ellos no van a salir a declarar porque van a tener miedo a perder su trabajo, por a supuesto. pasar algo, no, supuesto, o generar algún conflicto mayor. Pero obviamente, si tú nombras a tu directora de comunicación, o sea, el mensaje que le das es, si tú te metes en problemas, chao, ¿no? Entonces, sí. Lo que va a ocurrir es que los propios periodistas se van a autocensurar. Y la autocensura, bueno, ya no hago esa pregunta, mejor no me meto en líos, no digo esto. Y quien pierde es el ciudadano. Sí. ¿No? Exactamente. Y el funcionario que no está respondiendo a los cuestionamientos. Entonces, por eso vuelvo a repetir, estamos retrocediendo 20 años. O sea, ya los periodistas de TV Perú hacían las preguntas que tenían que hacer como cualquier periodista de cualquier medio, ¿no? Sí, sí. Bueno, la BBC de Londres ha sido siempre uno de los grandes referentes de lo que debe ser un sistema de comunicación público del Estado, aunque por supuesto con el gobierno de Boris Johnson esto entró en entredicho, aunque la BBC tuvo resortes institucionales para defenderse. Lo mismo ha pasado con Televisión Española. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué le falta, digamos, a nuestro país? ¿Qué legislación habría que aprobar para que tuviéramos realmente un medio público? Mira, la norma por la cual se rige en este momento el IRTP data del 2001 durante el gobierno de Toledo. Es una norma totalmente desactualizada, ¿no? Sí. Que es cierto que en esencia reivindica la independencia editorial y administrativa del IRTP con relación al resto del Poder Ejecutivo, pero, por ejemplo, no incorpora las redes sociales, porque en esa época las redes sociales no existían, pero fuera de todo eso, hay que hacer una nueva norma, hay que hacer una nueva ley que se adecue a los nuevos tiempos que estamos viviendo. La primera cosa que yo durante mi última gestión, de las dos que tuve, elaboramos con los funcionarios, haciendo consultas a la BBC, a Radio Televisión Española, a la televisión francesa y a todas estas televisoras públicas que tienen años de experiencia para aplicarlas y adaptarlas a un modelo peruano. ¿Qué cosa principalmente se consigna en este proyecto? Primero, todos los altos funcionarios son seleccionados por concurso público, ¿no? Donde se conozca sus currículos, sus trayectorias, ¿no? Segundo lugar, la designación del presidente ejecutivo y de los altos funcionarios no coincide, eso ocurre también con la BBC, no coincide con el periodo de elección del gobierno, ¿correcto? Claro. Entonces, de manera que no hay ese signo de que el gobierno que gana las elecciones entra y nombra a su gente. Claro. Correcto, ¿no? La otra cosa es la autonomía presupuestal, como ocurre con Televisión Española, por ejemplo, que va el presidente, en este caso ahora de Televisión Española, antes lo hizo Rosa María Mateos, que era presidenta de Televisión Española, va al Congreso a sustentar en qué se va a gastar, y ese presupuesto además se hace a largo plazo, de manera de que tú puedes no solo desarrollar pequeños programas, sino grandes inversiones, como lo hace Televisión Española, como hace la BBC, como lo hace la televisión francesa, de grandes producciones que contribuyan además a solventar el cine, un entretenimiento de calidad, ¿no? Por supuesto, series, ¿no? Etcétera, ¿no? Claro, exacto. Una cosa, por ejemplo, que se habló y se consignó en la nueva ley de cine es que TV Perú debe ser socio en las producciones de cine. Entonces, contribuye con su infraestructura, con parte de su presupuesto, colabora y hace que nuestra industria audiovisual crezca.
En este momento están huérfanos nuestros cineastas que no pueden trabajar porque TV Perú no contribuye, o sea, tienen que buscar otros mecanismos para conseguir sacar sus películas con gran esfuerzo. Entonces, todas esas cosas estaban consignadas en este proyecto, se lo hicimos llegar al Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura supuestamente le gustó la propuesta, pero ahí quedó estancado después de mi salida, ¿no? Bueno, qué mala noticia, digamos, esto que ha ocurrido, y qué mala noticia lo que ha sucedido desde tu salida de Televisión Nacional, de Televisión del Perú, porque efectivamente la aspiración de una televisión pública, una televisión del Estado, que le haría tanto bien a nuestro país, digamos, ha quedado congelada y no parece haber intención política para sacar adelante esta idea que sería fundamental y que dejaría de mantener sometido este conglomerado mediático a los caprichos del gobierno de turno. Hugo Coya, muchas gracias por tu participación en El Vuelo. Muchísimas gracias a ti, Raúl. Encantado como siempre.